Este año se cumplen 10 años de la emisión del episodio final de Breaking Bad, y vaya, cuando aún después de ese tiempo se sigue hablando de un final perfecto, es porque dicho episodio logró calar profundo en la mente de las personas. Si me lo preguntan a mí, dicha estima que se le tiene al final de Breaking Bad se debe a que logra englobar a la perfección los dilemas y conflictos que se tratan a lo largo de la serie. Es decir, las secuencias finales nos explican qué estuvo pasando en la mente del protagonista durante toda su trama y cómo logra resolverlos para estar en paz consigo mismo. Muchos arguyen que Walter White es el villano de la historia, y hay muy buenos argumentos para sustentar esta tesis. Sin embargo, y aquí es donde quiero retrucar en este video, el episodio final es de las pocas veces, si no la única, en la que Walter se viste de héroe. Ok, antes que nada, obviamente que el término de héroe puede llegar a ser muy difuso si consideramos los contextos históricos. Hoy en día, cuando pensamos en un héroe, lo que se nos viene a la mente son aquellos personajes de historietas, aquellos íconos que actúan en pos de un ideal moral. Dicho esto, Walter White, incluso en el capítulo final, está bastante lejos de lo que hoy entendemos como héroe. En todo caso, estaría más cerca de la definición de antihéroe. Pero lo que quiero exponer aquí es el significado más llano, es decir, el de aquel individuo que se distingue por haber realizado una hazaña que requiere gran valor. Porque sí, Walter White no solo supera a sus adversarios en este capítulo con la idea de proteger a sus seres queridos, sino también que se supera a sí mismo, haciéndole frente a sus propios miedos, dándole un final feliz, lleno de satisfacción. El episodio se entiende muy bien con estas 5 escenas claves. La primera, de hecho, en el penúltimo episodio, donde al estilo de todo héroe, recupera la motivación para regresar a enfrentar a sus enemigos. La segunda, en donde Walter está a punto de ser atrapado por la policía. La tercera, su visita a sus antiguos socios, Elliot y Gretchen. La cuarta, su despedida con Skyler. Y la última, su jugada final. Vayamos en orden. So my question is Walter White still out there? No, he's not. La idea de que Walter regresa como antihéroe se refuerza con la escena que cierra el penúltimo capítulo. Esta secuencia, de las mejores y aún así bastante olvidada, puede ser sin problema parte de una película de superhéroes para mostrarnos cómo el protagonista se ve derrotado, pero hay un factor que provoca que recupere la motivación para hacerle frente a sus enemigos. Este es un cliché, pero la forma en la que se usa en la historia de un criminal hace que te estremezcas de la emoción, porque a pesar de que fuimos testigos de las atrocidades que hizo Walter, en ese momento queríamos que ganara. Más allá de que se nota la influencia del western con todo esto, en la idea del antihéroe astuto, esta escena nos sirve para redescubrir los motivos de Walter y que hace que se ponga la capa de héroe para proteger a su familia, pero a la vez que también se ponga la capa de villano para saldar las cuentas pendientes que tenía en su vida. Algo que pasa muy desapercibido es que Walter termina en una posición muy similar a la que tenía cuando recién se aventuró en el mundo criminal, es decir, con miedo a las consecuencias de su actuar y con el trabajo de su vida robado. Obviamente las circunstancias son de distinto matiz, ya que Grey Matter Technology lo hizo de una forma legal, mientras que el tío Jack y su gente lo hizo a la fuerza. Aún así, el sentimiento era el mismo: me robaron y mi familia está desprotegida. Cuando recién llega a su exilio, se muestra confiado de tomar venganza, pero dicha confianza desaparece cuando llega la cerca que lo aislaba del contacto humano. Él mismo se lo pregunta al señor de las aspiradoras, ¿qué era lo que lo detenía de cruzarla? Él le contesta lo siguiente: And what's keeping me from walking out that gate? Nothing. Así pasaron meses, y Walter no se atrevía. Nuevamente era alguien con miedo y lleno de dudas, lo cual estaba acabando con él. Esto no lo digo yo, se lo dijo él mismo en una ocasión a Hank. I came to realize it's that fear that's the worst of it. Por consiguiente, cuando se siente rendido y después de ver que su hijo lo detestaba, Walter decide entregarse, y ese era el acabose, porque ya no le importaba nada, y por las cosas del destino, casi como si pareciera providencia, se encuentra con el verdadero motivo por el que empezó su travesía, es decir, la frustración. Y esto lo ve cuando ve la entrevista de Gretchen y Elliot, quienes trataban de lavar su nombre. Of your association with Walter White. Well, that's not exactly To the cleanse way. yourself. No solo es eso, también lo irrita el ver cómo reducen su aporte en la compañía al nombre, lo cual nos deja ver cómo operan estos individuos, de las artimañas que hacen para cuidar su marca. Por eso no extrañaría que la versión de Walter sea cierta, que estos dos en realidad lo manipularon para que dejara la compañía, porque con esta acción muestran que están dispuestos a faltar a la verdad con el fin de proteger su riqueza. Finalmente, la gota que derrama el vaso es cuando Gretchen da a entender que Walter White ya no existe, que ya no puede hablar sobre Heisenberg, y esto provoca que Walter se acuerde del porqué de su actuar, de qué era lo que lo movía. Oh, he's gone. But to be absolutely clear,
Por eso mismo, y más adelante seguimos viendo cómo Walter corre con suerte. Aquí es igual, si no hubiese visto a sus antiguos socios hablar con menosprecio sobre él, no habría sido capaz de recuperar la confianza para actuar y conseguir lo que él quería. Esta es la razón por la que esta escena, en conjunto con la música principal de la serie, es la recuperación de la motivación del héroe, o bueno, en este caso de esa mezcla extraña entre hacer lo correcto por su familia y de tomar venganza de aquellos que lo menospreciaron y robaron. Esta escena, a pesar de estar en el episodio final, está bastante olvidada, y se entiende, ya que las palabras de Walter son pocas, aunque expresan una gran profundidad. Esto sucede porque es la única ocasión en la serie en la que Walter muestra una necesidad de recibir ayuda, cosa que, como vemos a lo largo de su historia, era algo que no le gustaba, que lo frustraba, y para más Inri pide ayuda al aire, como si lo hiciera al universo, al destino, o incluso a Dios, aspectos de los que, como aprendemos en la serie, el protagonista era bastante escéptico. Bueno, también decir que era escepticismo es poco, ya que la forma en la que se expresa acerca de estas ideas es bastante ácida, porque cada vez que estos tópicos salían a relucir, Walter mostraba desprecio por ellas. No sabemos en qué momento surge este sentimiento de desdén, si ya se sentía así antes de su aventura criminal o si comenzó a pensar así a raíz de esto. En el episodio número 3 de la primera temporada tenemos un pequeño indicio. Cuando Walter estaba indeciso sobre qué hacer con Crazy 8, hace una lista a favor y en contra de acabar con la vida de este individuo, y una de las razones son los principios judeocristianos. Si bien esto no prueba que Walter tuviera dichas creencias, sí nos enseña que al menos sí cree en el aspecto de la piedad y el perdón que se pregonan en estas religiones, aspectos que más adelante vemos que sí desaparecen por completo en Walter. Sus creencias se reducen a decir que mientras él esté vivo, él es el que está a cargo de decidir sobre su vida. Una escena que ejemplifica muy bien esto ocurre en la temporada 4, en una de las ocasiones en las que Walter fue a hacerse uno de sus recurrentes chequeos de salud. Aquí nos encontramos con un individuo que está a punto de comenzar el mismo proceso que el protagonista, a quien Walter le muestra nula simpatía, a pesar de que su sentir sea muy similar al que tenía cuando recién lo diagnosticaron. Una vez que este paciente comienza a expresarse, menciona lo siguiente. It's like they say, man plans and God laughs. La respuesta de Walter es decir que esa idea es una completa basura, algo inesperable en alguien que sentía que no le iba a contar y obtuvo esperanza después de someterse a duros tratamientos, pero como lo vemos, a partir de su mejora, es cuando Walter comienza a comportarse de forma más férrea y descorazonada. Nunca se dice explícitamente, pero Walter siente que él mismo se salvó, que fue gracias a sus esfuerzos de conseguir dinero lo que provocó su mejora, no la caridad ni la ayuda de nadie. Por eso mismo, él contesta lo siguiente. Never give up control. Live life on your own terms. Él lo expresa y sabe que en cualquier momento, en uno de sus chequeos cotidianos, va a regresar y las cosas van a empeorar, pero hasta entonces, como él lo expresa, es él quien está a cargo. Esta no es la única vez que dice esto. Más adelante en la historia, tiene un intercambio acalorado con Jesse, después de que Todd acabara con la vida del chico de la motocicleta. Como recordaremos, este personaje sufre una gran culpa a raíz de esto, y Walter le da a entender que ellos dos han hecho cosas tan abominables como esa, expresando lo siguiente. You believe that there's a hell. I don't know if you're into that, but we're already pretty much going there, right? Pero, nuevamente como en la escena anterior, Walter expresa que no va a dejarse vencer hasta que le llegue su momento, pero que mientras él tenga vida, es él quien está en control. Entonces, viendo estos casos, si Walter se sentía en control mientras no perdiera su vida, ¿por qué pide clemencia cuando siente que lo van a atrapar? ¿Por qué por primera vez se siente tan vulnerable? He ahí porque esta escena es tan conmovedora, porque viene de alguien egocéntrico, que creía que no necesitaba ayuda de nadie más que la propia, pero también ahí mismo, en su momento de debilidad, sintió que necesitaba de algo que lo hiciera superar el miedo, porque sí, antes de regresar al Albuquerque, Walter temía lo que pudiera suceder si salía de su exilio, porque también es cierto que en su travesía criminal corrió con muchísima suerte, ya que en numerosas ocasiones se salvó por los pelos de perder la vida o ser atrapado. Y esto ayuda a que los motivos de Walter comiencen a resignificarse, porque ahora su idea, y esto lo aprendemos luego en el episodio, es principalmente proteger a su familia. Ya no pesaba tanto su egolatría y necesidad de actuar en pos de obtener respeto.
En otras palabras, quien regresa es una persona totalmente distinta. No era Walter White ni Heisenberg, era alguien con poder, pero también con un objetivo fijo de salvar a quienes más quería. Aspectos que si los pensamos son la combinación de las dos primeras facetas. Por eso no extraña que a lo largo del episodio final tengamos escenas en las que ambas caras salgan en distintas circunstancias, sin causar un conflicto de identidad. And then we could do some sort of wine and then... La siguiente escena fue la forma perfecta en la que Walter cierra sus grandes pesares en su vida, lo cual nos lleva a ver esta secuencia como una justicia poética si vemos la historia contada desde la perspectiva del protagonista. Esto es porque nunca conocemos qué fue con exactitud lo que sucedió entre Elliot, Gretchen y Walter. El protagonista arguye que ellos lo manipularon de forma sutil para que abandonara la compañía, la cual obtuvo millones gracias a sus investigaciones. Entonces, cuando Walter provoca que sean ellos quienes le den su dinero a sus hijos, es una forma de hacer que pagaran lo que le correspondía a él por su investigación. Sus hijos nunca van a saber que en realidad era el dinero de su padre, sino que viene de Grey Matter Technology. Es por eso que esto es una justicia poética para Walter, ya que se sintió ultrajado por ellos, y aunque no fuera su dinero, los usó como medio para lograr su objetivo. Earned it, and you're going to give it to my children. What? Why? Walt, I don't think... On my son's 18th. Además, tenemos que hablar de la forma en la que los manipula para que le hagan caso. Walter sabe que tiene la ventaja psicológica de su figura criminal, no tiene que entrar de forma amenazante o brusca para imponerse. Tanto Gretchen como Elliot saben que su sola presencia, por todo lo que se ha hablado, como que acabó con la vida de agentes de la DEA, es suficiente para que ellos se sientan en peligro, a pesar de que lo anterior no fuera cierto. Por eso, cada vez que los dos intentan mostrarse desafiantes, Walter es capaz de dejarlos vulnerables usando pura psicología. If we're gonna go that way, you'll need a bigger knife. Algo que satisface en esta interacción es ver cómo Walter no se achica en presencia de estas personas. Recordemos que en las ocasiones pasadas había un sentimiento de inferioridad y de rencor. Se plasma más que nada cuando se habla sobre cómo la organización de Elliot y Gretchen es exitosa, mientras que Walter batallaba para pagar su hipoteca. En su última interacción con Gretchen se puede ver un poco de lo que pudo haber pasado con ambos, ya que ésta en numerosas ocasiones lo ve por debajo del hombro. Por ende, cuando Walter se siente tranquilo y solemne en esta última conversación, sentimos que ya le puso punto y final a ese sentir, porque ya no baja la mirada en su presencia. Todo lo contrario, se siente como siempre quiso, es decir, como dueño de la conversación. Take it right from here. They use my money, never yours. Okay, Walt, sure. Como él mismo lo dice, tiene total sentido que Walter los haya elegido para este encargo. Esto es porque el dinero de dos benefactores multimillonarios a los hijos que cayeron en desgracia por las decisiones criminales de su papá va a ser totalmente aceptado, más aún cuando ellos conocían a la persona que causó todos estos problemas. Ahora, y Walter también atina en esto, debe asegurarse de que cumplan con su palabra, y la forma en la que lo hace es simplemente magnífica. Don't move, don't dare move. Nuevamente, y esto lo aprendemos después, es pura psicología lo que está usando Walter para amedrentarlos. Toda esa historia que se inventa sobre cómo una cuenta regresiva comenzaría una vez que pasara el cumpleaños de su hijo y ellos no entregaran el dinero, hace que se sientan intimidados nuevamente por la figura que se ha creado en torno a él. Walter no era capaz de hacer eso, al menos no en ese punto de la historia. En su última conversación con Saul, se deja entrever que ya no tiene ese contacto para conseguir gente así. Simplemente era Walter con su astucia, y como vemos, sabe usarla a la perfección. Scrape of a footstep behind you, but before you can even turn around. Dicho todo esto, el hecho de que haya visitado quienes fueran la razón de su frustración y de alguna forma se vengara de ellos al hacerlos sentir usados, tal y como él se sintió cuando trabajó con ellos, nos deja ver que Walter cierra ese ciclo, lo cual ayuda a sentirse con calma con su vida. En otras palabras, terminó con una de las tramas más importantes de Walter White. Sin embargo, le faltaba una para que la figura paterna se quedara en paz. That you did this for the family. I did it for me. Este es un momento de catarsis para el protagonista. Lo hice por mí, esa simple frase, tan corta pero tan cargada de significado. Esto es porque a lo largo de la serie, Walter usa esa excusa para convencer a Skyler de que su travesía criminal tenía el motivo de proteger a su familia. En contra de todo pronóstico, en esta última conversación, Walter vuelve a mentir, pero en este caso lo hace diciendo que todo lo que hizo fue por sí mismo.
Ya hablamos antes de cómo en este episodio final sí hay ese motivo de salvaguardar a su familia. Esto lo vemos en especial en la escena posterior, en donde enfrenta a la pandilla de Jack. Ya no es codicia, sino una necesidad de acabar con aquellos que representan un peligro para Skyler y sus hijos. Esto se ve más que nada con su rostro de preocupación cuando se entera de que la amenazaron. Es decir, además de hacerlos pagar por acabar con la vida de Hank, su propósito se carga todavía más de significado, porque ahora no solo estaba cuidando del bienestar económico de su familia, sino también de sus vidas. Entonces, cuando Walter dice que lo hizo por él mismo, lo hace pensando en su travesía, más no en el final de la misma. Sí, es verdad. Durante gran parte de su historia, Walter lo hace para alimentar su ego, porque le gustaba sentir que se salía con la suya. El peligro de sentir que hacía algo malo y ganaba, lo llenaba de vida. Recordemos esa curiosa escena del primer episodio, en donde Walter, después de llegar de su altercado con Crazy Eight, tiene un aumento en su virilidad al momento de intimar con Skyler, cosa que antes de eso le costaba un mundo. Esto es una representación de ello, de cómo la emoción de sentirse al borde del precipicio lo llena de energía. Por eso, él mismo lo expresa así. Sin embargo, como lo hemos visto, su propósito aquí sí es por su familia, para vengarse y protegerla. Si le dice que lo hizo por él, lo hace más que nada para aliviar el cargo emocional que tiene Skyler. No tenía sentido revelarle su propósito aquí, porque después de tanto mentir, ya no importaba si decía la verdad. De hecho, él mismo miente, cuando le dice que ya no tiene más dinero que darle, lo cual era falso, porque ese asunto ya lo había arreglado con Gretchen y Elliot. Decir la verdad en ese momento solo le arruinaría su plan, al volver a ser partícipe Skyler de algo que no quería. Por eso, al decirle que fue todo él, que su codicia y egolatría fue lo que provocó todo, la libera, y se puede ver en su rostro cómo Skyler se descarga. Fue un acto de amor, ya ensombrecido por todo lo que hizo, es verdad, pero una forma de hacerle sentir que ella hizo lo mejor que pudo para proteger a sus hijos, que al final era lo que de en verdad importaba. Todo esto fue culpa de sus decisiones, y como lo vemos después, en sus momentos finales, hace lo mejor que puede para enmendarlos. Yeah, time to get them both off. No se puede hablar del capítulo final sin recordar la última jugada maestra de Walter, de cómo este personaje sabe usar su ingenio para derrotar a sus rivales. Esta escena nos muestra cómo Walter no es un criminal corriente, que está más arriba de la gran mayoría de ellos. No solo es su plan, sino su forma de manipular a los presentes con el uso de su labia. Jack quería acabar con su vida de forma rápida, sin mucho miramiento, pero Walter le hace lo que ningún criminal puede permitir, es decir, cuestionar su honor. Jack. No. This one here, calling me a liar. He just insulted you, he insulted me, all... Como vemos, esto le da tiempo para agarrar las llaves, ya que un enfurecido Jack le dice que le va a mostrar que alguien en el estado de Jesse no puede ser su socio, por lo que decide traerlo frente a sus ojos. Algo que pasa inadvertido en muchas ocasiones con esta secuencia es que Walter también tenía en mente acabar con la vida de Jesse. En el desierto ya había estado de acuerdo con esto, por haberse aliado con Hank y por provocar indirectamente el deceso de este. Además, en esta misma secuencia es cuando le revela lo de Jane, con todo el fin de lastimarlo. Esto explica por qué en una escena previa abandona el reloj que le regaló Jesse, porque de alguna forma se estaba desprendiendo de él, de la relación que tuvieron. Así que cuando se entera de que está trabajando para Jack, es razonable sentir que lo que pensó Walter era que logró salvarse al ofrecer cocinar para ellos. Sin embargo, cuando ve el estado en el que está, su opinión cambia, se percata de que lo han estado obligando para que lo haga. No le costaba nada a Walter aventársela al suelo y dejar que Jesse perdiera la vida con los demás, pero este cambio de parecer hace que Walter se abalance sobre él, protegiéndolo, y de forma poética recibiendo la bala que estaba destinada a él, para así darle la oportunidad que Jesse nunca había tenido, es decir, la de ser libre. Después de que el plan de Walter saliera a la perfección, tenemos la prueba de que esta jugada estaba más allá de la codicia y ego del protagonista. Esto se ve cuando un herido Jack le dice que lo que quiere es saber dónde está su dinero y Walter no lo deja acabar de hablar cuando aprieta el gatillo. Esta acción, además de ser paralela con la forma en la que Jack acabó con la vida de Hank, también nos muestra que su propósito ya lo había cumplido, que más allá de ahí no había más que hacer para él. Por eso también, ya a salvo Jesse, le da la opción de que sea él quien acabe con su vida. Walter ya había cumplido su tarea, ya no importaba si también perdía la vida ahí. Esta escena también es paralela con una de la segunda temporada. El contexto es distinto.
ya que en la primera Walter le pide que lo haga por sentirse harto con su vida, mientras que en la última lo hace porque ya se siente realizado y satisfecho con su existencia. También se nos muestra cómo sus confrontaciones fueron escalando, ya que antes solo se trataba de golpes, mientras que al final ya sobre acabar con la vida del otro. La última persona en ver con vida a Walter White es Jesse. La última mirada que comparten los dos, a pesar de ser un intercambio silencioso, expresa mucho. Son ojos de perdón y compasión, porque ahí Walter ya no lo estaba viendo como un instrumento, sino como una persona en conflicto, que ha tenido que pasar por un cautiverio emocional como físico. Walter es capaz de ver esto porque de la misma forma en la que acabó con el tío Jack, no era codicia ni ego lo que lo estaba manejando, sino un deseo de enmendar los errores que cometió en el pasado, entre los que se encuentran haber utilizado a Jesse de forma egoísta, sin importarle la integridad emocional y física de su compañero. Jesse no lo comprende del todo. En el camino es cuando por fin logra hacerlo. Se da cuenta, como nosotros aquí, que cuando Walter se quitaba la máscara de Heisenberg, por más que estuviera sumido en la oscuridad, había un hombre compasivo y afectuoso, que de en verdad le importaba lo que sus allegados sintieran. Say you went to college. What would you study, you think? Lo que pasa, y lo vemos a lo largo de la serie, Walter se deja consumir por esta máscara, porque era la que lo hacía sentir mejor, y ahí mismo, cuando se ven por última vez, se quita dicha máscara para mostrarle esa cara que nunca se fue, que siempre estuvo ahí, solo que siempre la ocultó a partir de su crecimiento criminal. En este episodio, como lo hemos comentado antes, el protagonista es una combinación de las máscaras de Walter White y Heisenberg. Por un lado, es Walter porque en todo este capítulo actúa en pos de su familia, pero en el otro es Heisenberg porque sus formas son oscuras y malvadas. Esta combinación da como resultado un tipo de antihéroe, más que nada por sus modos, pero al defender al vulnerable y a los que sufren injusticias, lo inclina un poco más a ser un héroe. A ver, obviamente esto no le da el perdón a Walter por todo el mal que hizo durante toda su historia, que está para mostrarnos lo malvado que podía llegar a ser. Solo es hasta el episodio final cuando por uno actúa con principios no egoístas sino de ayuda a las personas que quiere, a raíz de combinación de estas personalidades. Ambas máscaras reciben recompensa. Por una parte, Walter logró el objetivo de proteger y dejarles un patrimonio a su familia, mientras que Heisenberg logró una última vez hacer lo que siempre lo llenó de vida, es decir, salir avante en una confrontación que comprometía su vida. Por eso no extraña que en sus momentos finales, Walter esté sonriendo. Esto es por esa armonía entre ambas caras. No había nada más en él, había satisfecho sus necesidades de ser reconocido y respetado, como también la de salvar a su familia, tanto física como económicamente. Esta es la razón por la que este es un final feliz, porque Walter logró su cometido. No tenía sentido que siguiera con vida, porque ya había llegado a la meta. Por primera vez en su vida, estaba en paz con su existencia. Ya no había frustración ni desesperación. Estaba listo, solemne. Para él no es tristeza porque acabó, sino tranquilidad porque lo logró. Vivió sus últimos días como quiso y llegó a donde quería llegar.